Nuestro enlace ahora es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias, pues quisiera yo que iniciáramos con el resumen de lo que fue la última gira del Papa Francisco. Bueno, como sabes, el Papa Francisco estuvo 3 días en Kazajistán, este país que está muy lejos, incluso, bueno, de México lejísimo, de aquí muy lejos, está pues en la frontera entre Rusia y China. Es un país no muy conocido, pero es el 9º país por amplitud en el mundo y con tan solo 19 millones de habitantes, 130 etnias, 18 dialectos, en fin, es en la frontera entre Rusia y China, entonces también tiene una posición geopolítica, digamos así, estratégica. El Papa Francisco fue a este país, ¿por qué? Porque ahí se daba el 7º Congreso de los líderes de las religiones mundiales y tradicionales. Y era pues una excelente oportunidad para entrevistarse con los líderes de las diferentes religiones, y tenía planeado también mantener un encuentro con el patriarca ortodoxo ruso, que iba a ser pues un encuentro estratégico en estos momentos de cara al conflicto entre Rusia y Ucrania. Finalmente, el patriarca ruso decidió no acudir a esta cita, pero bueno, el Papa Francisco mantuvo, aparte de inaugurar y cerrar los trabajos de este congreso, también mantuvo encuentros bilaterales. La idea de este congreso es que las religiones en ninguna manera pueden ser utilizadas para la guerra, para fomentar el odio. Es decir, la verdadera vocación de todas las religiones es la de fomentar la paz, y los líderes religiosos tienen que trabajar juntos con este objetivo, en un clima de pleno respeto, de comprensión. Es el espíritu de la famosa conferencia de Asís, del encuentro de Asís de Juan Pablo II, cuando tuvo esta idea de reunir en Asís a los líderes de las diferentes religiones en un momento totalmente, digamos, diferente. Juan Pablo II además había viajado hace 21 años a Kazajistán, cuando era pocos días después de los atentados del 11 de septiembre, y ahora el Papa vuela a Kazajistán pues en estos momentos de tensión en el mundo, sobre todo por la guerra entre Ucrania y Rusia, pero no solo por eso. Creo que el viaje fue importante por todas estas razones relacionadas con este encuentro entre líderes religiosos, también porque el Papa Francisco finalmente fue para alentar a la pequeña comunidad de Kazajistán. Tan solo el 1% de la población es católica, pero evidentemente el Papa quiso pues ir ahí, celebrar una misa con ellos, mantener un encuentro también con todos los sacerdotes, obispos, los consagrados religiosos y religiosas, para alentarnos a ir adelante y a saber pues convivir con las demás religiones mayoritarias en este países. Lo que fue muy interesante, Manuel, fue la rueda de prensa al volver de Kazajistán, porque obviamente pues salieron a colación pues evidentemente el conflicto, sobre todo el conflicto entre Ucrania y Rusia, y el Papa creo que por primera vez explicó bien, aclaró por qué está actuando de esta forma a nivel diplomático. Es decir, se ha acusado al Papa de no referirse directamente a Rusia como país agresor o invasor, de no referirse explícitamente al presidente ruso Putin, y de pedir, bueno, sí, siempre obviamente oraciones, ayuda, solidaridad con Ucrania. El Papa había dicho que él pues que todo el mundo sabe quién es el país agresor y que entonces pues prefiere hablar del país agredido. Pero en esta ocasión nos explicó por qué. Dijo que él quiere mantener abierto el diálogo con cualquier país, con cualquier potencia, aunque esté en guerra, aunque haya provocado la guerra, aunque sea el país agresor. Hizo incluso un gesto, pero así hizo, se tapó la nariz y dijo, es que a veces apesta, es decir, mantener un diálogo con un país agresor pues es difícil, apesta, textualmente lo dijo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque al dialogar siempre puede salir algún punto de vista diferente, algo que puede ayudar o cambiar un poco la mentalidad del país agresor o ayudar en unas negociaciones. Y este principio lo aplica a todos los casos, no solo a Ucrania y Rusia, sino también, por ejemplo, le preguntamos sobre Nicaragua, ¿por qué mantiene el silencio sobre Nicaragua? Y dijo
dijo que él pues ha hablado con el gobierno, hay contactos con el gobierno, hay diálogo, y que ese diálogo tiene que mantener abierto, tiene que seguir abierto, a pesar de que obviamente el que hayan sacado del país al nuncio es grave a nivel diplomático, o que se hayan tenido que ir las hermanas de Madre Teresa también es algo grave, algo difícil de tolerar, pero el diálogo está ahí, tiene que mantenerse abierto. E igual el mismo ejemplo nos hizo con China, que tú sabes que ahora hay un cardenal de 90 años, el cardenal Zen, que está bajo juicio por parte de China, y el Papa Francisco dijo que también que China es muy difícil de entender, y hay que mantener el diálogo. Entonces yo creo que lo más interesante de esta gira fue entender cómo se mueve el Papa Francisco a nivel diplomático, y su prioridad es el diálogo siempre y con todos. Apeste, pero el diálogo, tratando de buscar la paz. Fue muy divertido porque hizo así con las manos. Y bueno, salió obviamente el tema de la salud, como lo hemos visto en silla de ruedas. Tuvo que soportar este viaje en silla de ruedas, pero bueno, finalmente pudo hacerlo. Sí, lo logró. Las 8 de la mañana, 37 minutos, Valentina. Y ayer el Papa, que se refiere a la corrupción, a no ser indiferentes, llama a los cristianos, y a denunciarla. Es un tema prioritario, digamos así, en la agenda del Papa Francisco cada vez que pues mantiene un encuentro con líderes políticos, con algún movimiento que digamos que tenga poder en la vida social, en la vida civil. Siempre se refiere a este tema porque lo considera un cáncer, es decir, considera que la corrupción es un cáncer y que mina las bases mismas de una democracia y el bienestar del pueblo, porque obviamente pues son esfuerzos encaminados de manera contraria, digamos, a lo que sería el bien común y los esfuerzos para mantener una democracia o para hacer el bien al pueblo de un determinado país. Ese es un tema, digamos, prioritario, y ayer en el Ángelus pues se refirió a ello, como así siempre pues sus llamados en favor de que cesen las hostilidades ahora en el Cáucaso. Es un llamado constante a la paz, pero pues fue una referencia muy clara al tema de la corrupción, y sobre todo a que la gente no se voltee del otro lado, porque al final pues los ciudadanos de a pie también tenemos que participar en la lucha para erradicar la corrupción, y no voltearse o decir siempre es culpa del gobierno o culpa de autoridades. Pues nosotros también en primera línea tenemos que estar para erradicar este mal. Pues, Valentina, yo agradezco mucho tu reporte. Gracias. Gracias a ti, Emanuel. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.